programa de hoy en Nicaragua, asedio policial a sacerdote lo obliga a celebrar misa fuera del templo. En Brasil profanan y roban hostias consagradas. Además, desde Argentina el episcopado se une al pedido de ciudadanos y empresarios al gobierno por pan, paz y trabajo. Hola amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a EWTN Noticias. Yo soy Natalí Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias contándoles que el asedio policial contra un sacerdote lo obligó a celebrar la Santa Misa fuera del templo. Ocurrió esta mañana en la diócesis de Matagalpa, donde el obispo Rolando Álvarez cumple hoy su 13º día de arresto domiciliario. Vemos a los feligreses de la parroquia Santa Lucía en Matagalpa participando de la Santa Misa. Están en la calle, fuera del terreno de la parroquia. El vicario parroquial, Padre Sebastián López, celebra la Eucaristía desde el atrio. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que tiempos difíciles nos dé la gracia de la fortaleza y la esperanza. Esto ocurrió luego de que un grupo de policías llegó al lugar preguntando por el párroco, el padre Vicente Martín. Tenían la intención de llevarlo detenido. En diálogo con Asiprensa, una persona de la parroquia, cuyo nombre no dio por seguridad, expresó estas palabras. Para cuidar al párroco, salió el vicario parroquial, Padre Sebastián López, y dijo que el padre Vicente no estaba en la iglesia. La policía se quedó a la espera del párroco. Para impedir el ingreso de los policías, se celebró la Santa Misa con las rejas cerradas. Un buen grupo de fieles participó de la Eucaristía. Tuvieron que comulgar tras las rejas. Al finalizar la celebración, los asistentes, entre vítores, no se dejaron amedrentar por los agentes. ¡Una iglesia sin cruz! ¡Nuestra iglesia de Jesús! ¡Ánimo, Señor! ¡Viva! A darnos pendientes y darnos una cruzadita para los que no trabajamos, para que estemos pendientes de la iglesia sola. ¡Nunca! Todos nos quitarán menos nuestra fe. El padre Vicente Martín permanece dentro de su parroquia por temor a que lo aprendan. También están dentro de la sede otras 9 personas que trabajan con él. El domingo 14 de agosto, 3 sacerdotes fueron acosados por la policía, mientras que el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, sigue prisionero en su casa desde el 4 de agosto. Ahora nos vamos a Brasil, donde una iglesia sufrió un acto sacrílego dentro de una saga de delitos de este tipo en los templos de la zona. Los delincuentes ingresaron y salieron de la iglesia por la única ventana sin rejas del edificio. En la siguiente nota, los detalles. Povo de Deus, entraram na igreja, Senhor do Bonfim no Poço. Levaram todas as hostas consagradas que estavam no sacrário, arrombaram a porta do banheiro. Veja só o que ele fez. Este es el relato preocupado de una feligresa de la parroquia de Nuestro Señor de Bonfim en Maceió, Brasil, luego que desconocidos profanaron la Eucaristía y robaron las hostias consagradas. Essa porta é de metal, mas ele conseguiu abrir porque arrombou a porta. Hostias esparcidas en el suelo junto a copones, patenas y otros objetos sagrados tirados. Además, se ve una habitación con la puerta y pared destrozadas, un closet abierto con casullas tiradas en el piso y otros armarios con objetos de valor saqueados. El párroco de la iglesia de Nuestro Señor de Bonfim, Padre José Kermes Martins, informó en un comunicado difundido por la parroquia que un grupo de desconocidos irrumpió en la iglesia el 9 de agosto. Dañaron objetos religiosos y parte de sus instalaciones. Veja só o que ele fez. La parroquia precisó que no solo fue vandalismo, sino un sacrilegio, pues los vándalos profanaron el sagrario y se robaron el copón con las hostias consagradas. Además, lamentó que estos allanamientos con pequeños hurtos se estén dando con mucha frecuencia en sus iglesias. La semana pasada atacaron la capilla del Sagrado Corazón de Jesús. Da mesa de som. Frente a lo ocurrido como expresión de dolor y amor por Jesús presente en la Eucaristía, el 11 de agosto último la parroquia hizo una misa de desagravio por el acto sacrílego contra el Santísimo Sacramento. Os vasos sagrados
Renunció Montserrat Gual, concejal de Juventud del Ayuntamiento de Vilassar de Mar, cerca de Barcelona. Presentó su dimisión tras la polémica generada por una gincana con juegos con temática sexual dirigida a niños menores en julio. Desde el ayuntamiento se reconoce que la concejal desconocía las actividades concretas programadas en las pruebas de la gincana, por lo que asume voluntariamente con su renuncia la responsabilidad de no haber trasladado de forma previa los detalles a los participantes y a los padres y madres de los menores. La semana pasada el ayuntamiento dijo que organizó la actividad para concientizar y hacer pedagogía de las prácticas sexuales para crear una realidad más allá del imaginario de la pornografía. En esta jornada debían colocar preservativos en palos o moldear órganos genitales con plastelina, entre otras actividades con contenido sexual. Cerca de 30.000 personas presentaron una queja ante la Fiscalía por una campaña impulsada por HazteOír.org. Además, a raíz de los hechos, la Fundación Española de Abogados Cristianos denunció a la concejal, mientras que el partido político Vox también denunció ante la Fiscalía a la concejal por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales de menores. Ahora pasamos a noticias desde Egipto. Al menos 40 personas, entre ellas 35 niños, murieron en un incendio dentro de una iglesia copta ortodoxa, que son los cristianos más cercanos a la iglesia católica. Aquí los detalles. Los 35 niños fallecidos tenían entre 2 y 6 años, según prensa egipcia. El sacerdote de la iglesia también murió. Otras 14 personas resultaron heridas, de acuerdo a Asimena. Hasta el momento no se ha establecido la causa del incendio en la iglesia. El fuego se habría iniciado por una falla eléctrica en el templo, donde había unas 5.000 personas para la misa, según Reuters. El incendio bloqueó la salida de la iglesia y eso provocó una estampida dentro del templo. 30 ambulancias llevaron a las víctimas a los hospitales. El patriarca de la Iglesia Ortodoxa copta, el Papa Tawadros II, ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas. El presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, dijo que se une a las familias de las víctimas inocentes que fallecieron para estar con su Señor en una de sus iglesias. Nos vamos hacia Argentina, donde la crisis económica agobia a los empresarios, que son los llamados a crear trabajo. El Gremio Católico de Hombres de Negocios salió al frente y nuestro corresponsal Matías Boca los escuchó. Sobre esto y más nos informa. En Buenos Aires, desde la Basílica San José de Flores, comenzamos informando que empresarios cristianos le piden a las autoridades que tomen medidas razonables. Una República Argentina, sin lugar a dudas, en crisis. Una nación que duele, una nación que nos preocupa a todos los habitantes. Esta carta abierta de ACT es una acción más de lo que venimos expresando en distintos momentos de la historia argentina desde hace 70 años. Es un llamamiento a los distintos protagonistas, autoridades políticas, dirigentes de empresa, dirigentes sindicales y sociales, para que cada uno, desde su lugar, esté a la altura de lo que nuestro país nos está pidiendo. Buscamos tender puentes entre los distintos actores para que a través de un diálogo sincero podamos salir juntos de la situación crítica en la que estamos. Una salida sustentable solo es posible sobre la base de un capitalismo más humano, de largo plazo e inclusivo, que propicie un entorno sano de negocios sobre la base de valores concretos: cooperación, honestidad, transparencia, libertad y responsabilidad. Desde hace 70 años, hombres y mujeres de empresa buscamos el desarrollo humano y espiritual, personal y comunitario, porque creemos que es posible construir un futuro mejor para todos. En otro orden de noticias, el Papa Francisco envió un video mensaje tras la misión de solidaridad realizada por la comunidad de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, ubicada en la diócesis de Río Cuarto. Quiero saludar al grupo de misioneros, jóvenes y adultos en total, que fueron a misionar en los pueblos originarios de Salta, Victoria Este, Diócesis de Ra. Y el lema de la misión es: los sueños se construyen juntos. Gracias por lo que han hecho. Gracias por ese trabajo. Sigan adelante. Porque misionar es salir de sí mismo para dar lo mejor de sí mismo y lo mejor que Dios regala. Y eso es una cosa muy bella.
Saludo al Padre Mariano, que los acompaña en todo esto. Y recen por mí, también rezo por ustedes. Así que a misionar otra vez. Que Dios los bendiga. Para finalizar con la información, miles de peregrinos participaron de la fiesta y coronación de la Virgen de Huachana en la diócesis de Santiago del Estero. Este año hemos compartido una hermosa celebración, tanto la novena como los 3 días del trigo, y sobre todo hemos vivido lo que fue la coronación pontificia de nuestra Madre la Virgen, donde le hemos colocado esa corona después de recibir este título de coronación de parte del Papa Francisco. La verdad que fue una fiesta realmente hermosa, con una concurrencia que sobrepasó lo que habitualmente saben venir. Estamos hablando de 200.000 personas, alrededor de 200.000 personas las que han estado participando, tanto de los días de la novena como también de los días de la fiesta. Bueno, y también el lema que nos ha convocado fue Peregrinos de la Esperanza, Mensajeros de la Paz. Ya que son tiempos difíciles donde necesitamos cuidar la esperanza y necesitamos también llevar este mensaje de paz. Por eso los peregrinos se han ido a sus hogares, han regresado, están regresando todavía a sus hogares con esta premisa, con esta consigna de poder seguir cuidando nuestra esperanza, esa esperanza que hemos recibido desde el día de nuestro bautismo, y también la de ser mensajeros de paz, de amor, de encuentro con los demás. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Y ahora nos vamos a Argentina. Ahí la Conferencia Episcopal publicó a inicios de mes por la fiesta de San Cayetano un comunicado que llamó Pan, Paz y Trabajo. Los obispos reflexionan sobre la crisis económica que vive el país. Está con nosotros el padre Máximo Jursinovic, director de comunicación de la Conferencia Episcopal Argentina, para ampliar esta meditación. Padre Máximo, cuéntenos cuánto de pan, paz y trabajo hay en este momento en Argentina. Nuestro pueblo está viviendo una crisis muy grande, y en especial el sector más vulnerable. Y los obispos justamente se han dirigido a todos aquellos que en el día a día hoy están teniendo serias dificultades, no solo para alimentarse, sino también para poder hacer que su sueldo alcance y genere lo necesario para vivir. En este documento que vos citabas, incluso han hablado los obispos de una inflación en la Argentina que genera una asfixia muy grande y que eso realmente lleva a mucha gente a estar en la pobreza. Por eso este pedido es tan importante en este tiempo para muchísima gente de nuestra patria. El pan y el trabajo, porque no es solamente la alimentación, sino también es esa dignidad que necesitamos para poder tener aquello que por dignidad merecemos. Desde el punto de vista de la Iglesia, padre, ¿por qué Argentina llega a esta crisis? Los obispos se enmarcan esta crisis en quizá algo muy interesante para reflexionar, y es que muchas veces hay una desconexión entre lo que significa la necesidad de la gente y las ideas que van transcurriendo para solucionar este problema. Quizá los obispos también expresan algo que es muy importante, y es la necesidad de ocuparse de los vulnerables. Es decir, muchas veces en las opciones o en las decisiones no queda como lo más importante poder responder a la necesidad del pueblo. Y además los obispos insisten muchísimo en la necesidad de la dirigencia argentina, y es algo que no se logra, lamentablemente, de generar consensos, debatir ideas que nos hagan encontrar unidad en la diversidad. Esto es algo que los obispos argentinos han remarcado mucho en este tiempo. La necesidad del diálogo, pero sobre todo la necesidad de armonizar lo distinto, que aquellos que piensan distinto puedan generar ideas comunes para atender a los más necesitados. ¿Cuál es el mensaje de la Iglesia argentina a los políticos de su país para salir de la crisis? Creo que tiene que ver con esto que conversábamos recién, que es, en primer lugar, generar espacios de diálogo y de reflexión. El debate sano de ideas, que lleve no a pensar en el propio interés, sino a poner la mirada en la gente, a poner la mirada especialmente en los que están sufriendo la pobreza y la desocupación. Los obispos han insistido muchísimo en este documento que vos citabas y en tantos otros, a que es necesario el diálogo,
pero un diálogo que sea profundo, no un diálogo superficial, no un diálogo, digamos, como para quedar bien, como decimos acá en la Argentina, sino un diálogo que lleve a tomar decisiones que puedan estar cerca de las necesidades de la gente. Ese es el mensaje central de los obispos. Atender a las necesidades más profundas de nuestro pueblo, poner ahí la mirada, no distraerse en otras cosas, pero debatir, discutir, animarse a que los que piensan distinto puedan hablar. Si los obispos han alentado muchísimo a la dirigencia política de todos los sectores a poder hacer que dialoguen más allá de las diferencias y de las distintas miradas. Padre, ¿y cuál es el mensaje a los católicos argentinos para que no se desalienten ante la agobiante crisis económica? En primer lugar, los obispos han convocado fuertemente a la oración por la patria. Nosotros creemos que rezar sigue siendo una de las herramientas principales que tenemos los cristianos para poder afrontar las crisis. También los obispos han destacado mucho como un valor muy grande de nuestra sociedad, que en tiempos de crisis la solidaridad y la generosidad entre la gente aumenta. Y eso también es un mensaje, porque hay un mensaje de agradecimiento de los obispos también. Lo hemos visto durante la pandemia y lo seguimos viendo también ahora. La enorme cantidad de voluntarios y de voluntarias que trabajan en comedores, merenderos, lugares donde se asiste a nuestros hermanos más pobres. Por eso, rezamos por la patria. Eso es lo que piden los obispos. Pero también valoramos, y los obispos valoran de una manera muy especial, el trabajo de hombres y mujeres que aún, teniendo incluso dificultades ellos mismos, son capaces de poder prestar la mirada, la atención y, por qué no, también sus bienes muchas veces a los más pobres. Por eso, este mensaje fuerte de los obispos también, de que sean muchos los hombres y mujeres que estén al servicio de los más pobres, valorando lo que se hace y también pidiendo al Señor que esto continúe. Gracias, Padre Máximo. A ustedes. Hacemos una breve pausa y al volver, hoy celebramos el Día de San Esteban, rey de Hungría, ejemplo para los gobernantes. Además, en Costa Rica, con diferentes actividades, católicos recuerdan que en agosto celebran a la familia. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Cada 16 de agosto la iglesia recuerda a San Esteban I, padre fundador de Hungría, nación que bajo su liderazgo se constituyó como tal al calor del cristianismo. Conozcamos más sobre este gran santo. Nacido a finales del siglo X en Esztergom, Principado de Hungría, San Esteban estuvo rodeado de santos. Aprendió latín con San Adalberto, obispo de Praga. Se casó con Gisela de Baviera, hermana de San Enrique II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Tras la muerte de su padre, Esteban ascendió al trono. Eran tiempos en los que el pueblo húngaro aún rendía culto a deidades paganas y mantenía tradiciones inhumanas. Esteban difundió la fe cristiana, consiguiendo que muchos de sus súbditos se conviertan. Recurrió al Papa Silvestre II para que a través suyo Occidente reconociera su reino. El pontífice envió a San Anastasio, discípulo de San Adalberto, para que fuera quien lo coronara. Desde el trono organizó la vida política y religiosa de la nación. Entre sus más cercanos colaboradores estuvieron los monjes de la Orden de San Benito. Esteban buscó que las cabezas de la iglesia fueran propias, no dependientes de la estructura del Sacro Imperio. Quería que la Iglesia Católica en Hungría se desarrollara libremente sin injerencias políticas imperiales. Estableció un arzobispado en Budapest apoyado por 6 obispados. San Esteban, junto a su hijo, San Emérico, defendió a su pueblo de la invasión comandada por Conrado II, rey y posteriormente emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Tras su muerte, San Esteban fue sepultado en la Basílica de Székesfehérvár, edificio que él mismo había construido y que llegó a ser una de las más grandes e importantes iglesias de Europa. Nos vamos hacia Costa Rica, ahí hay noticias positivas sobre la Iglesia Católica. Nuestra corresponsal Anastasia Telles nos cuenta. Hola amigos, desde el distrito de Zapote en San José, Costa Rica, les saluda Anastasia Telles Abarca con el reporte desde Costa Rica para EWTN Noticias. Iniciamos comentando que agosto es el mes de la familia en Costa Rica
y por eso vamos a conversar con el padre Ronnie Solano, quien es el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Pastoral Familiar. Nuestra pretensión en este mes de la familia para este año 2022 pues es acercarnos a la gran invitación que nos ha hecho el Papa Francisco a reflexionar sobre la iglesia sinodal, es decir, la iglesia que como familia camina unida. Pues entonces creemos que estamos en un momento, por decirlo así, providencial para mostrar cómo la familia que sigue el proyecto de Dios para el matrimonio y la familia, es precisamente un testimonio importante que puede decirle mucho a la iglesia de cómo puede lograr esta sinodalidad a la que siempre hemos sido llamados, pero que especialmente el Papa Francisco nos está llamando en este momento. Pues entonces, desde Costa Rica, bendecimos a todas las familias del mundo y les pedimos a todos ustedes que oren por las familias de Costa Rica. Es nuestro mayor tesoro, la familia, y creo que es importante que todos en la vida, todas las familias en la vida, guiadas por el Espíritu Santo, caminen siempre unidas. Y continuando con las noticias, los obispos costarricenses manifiestan su apoyo a los obispos en Nicaragua ante los recientes actos en contra de la libertad religiosa por parte del gobierno. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. No dejemos de rezar por la iglesia en Nicaragua. Es parte del mensaje de los obispos costarricenses. En la Asamblea Ordinaria 124, los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica dedicaron parte de su reflexión y oración por los acontecimientos que se viven en Nicaragua, especialmente en la diócesis de Matagalpa. Rogamos al Señor para que pueda reinar la paz en esa nación, que la libertad religiosa pueda vivirse sin ninguna restricción y que la Iglesia siga llevando el anuncio de la buena noticia a todo el pueblo. Los obispos convocaron para que en la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, todas las Eucaristías en todas las diócesis de Costa Rica se ofrezcan en favor de la Iglesia en Nicaragua. Cerramos con una buena noticia, y es que en Costa Rica se llevó a cabo la primera edición de los premios Vida. El Frente Nacional por la Vida, organizador de esta gala, es un grupo que busca defender la vida desde su concepción, y en este esfuerzo participan el sector católico, evangélico, médico y político. En la actividad se hizo entrega de premios de reconocimiento a la labor de personas e instituciones que han defendido la vida humana. El 19 de agosto de 1999, mediante decreto ejecutivo, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez declaró el 27 de julio como el Día Nacional de la Vida antes de nacer. En el marco de esta fecha fueron galardonadas el Instituto Femenino de Salud Integral y FEMSI, Casa Viva, Fundación Rahab, la Organización Obras del Espíritu Santo y la Asociación Costarricense de Alzheimer y otras demencias asociadas. En San José, Costa Rica, Anastasia Telles Abarca para WTN Noticias. La guerra entre Rusia y Ucrania continúa. Los ucranianos siguen sufriendo las consecuencias, según el nuncio apostólico representante del Papa en este país. Hace poco dio detalles al respecto. Aquí se lo contamos. ¿En qué punto se encuentra la guerra en Ucrania? En el marco de la fiesta de la Asunción de la Virgen, este lunes 15 de agosto, el nuncio apostólico en Ucrania, Monseñor Visvaldas Kulbokas, dijo que la situación en el país sigue siendo dramática. El prelado afirmó que hay tantas atrocidades, torturas e incluso ataques perpetrados a propósito contra ambulancias, hospitales y contra niños. Sin embargo, durante la misa que presidió en la Catedral de Odessa con motivo de la solemnidad de la Asunción, Monseñor Visvaldas sostuvo que fue un momento para renovar la consagración que hizo el Santo Padre al Inmaculado Corazón de María en marzo de este año, para proteger al pueblo ucraniano en cuerpo y espíritu. Además, expresó que en una guerra tan crítica, especialmente en las regiones de Mariupol, Mykolaiv, Kharkiv, Zaporizhia y Odessa, dan gracias al Señor por la vida en cada mañana que se levantan, por el don de un nuevo día, y aseguró su confianza en la Madre de Dios. Monseñor Visvaldas Kulbokas manifestó que esta oración es también un momento en el que piden la intercesión de la Virgen María para que sus corazones no se llenen de odio contra el agresor, sino de valor, de paciencia, de espíritu de martirio y de confianza en el Señor.
Ahora les contamos que ya se puede ver por YouTube la película Asunción, que muestra la historia de la presencia amorosa de la Virgen en México y el drama de la persecución religiosa y la guerra cristera en el siglo XX. Es una producción de Chisco Films, dirigida por Francisco Chisco Pérez. Para verla, ingrese al canal de YouTube Chisco. Aquí un adelanto del film. ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Y es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado. No olvide que puede seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.